Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Edgar Bula Espinosa. Soy el instructor encargado del área de ética y bueno, pues les estoy dando inicio a la sesión y su respectiva grabación, a esta sesión en línea, pues que programé para la mañana de hoy, 2 de julio del 2026, siendo ya pues las 11:01, ¿no? Dentro de este proyecto de formación, desarrollo multimedia web. Esta sesión pues corresponde a la ficha 311-8418. Profesor líder de esta ficha es eh, el profesor, si no estoy mal, José Carpio. José Carpio. Bueno, no está de más tampoco recordarles que la grabación de todas estas sesiones en línea siempre están disponibles para ustedes y puedes consultarlas pues en el botón de contenido del curso, en el menú del curso, ¿no? En el botón sesiones en línea, en la carpeta de grabaciones de las sesiones en línea, eh, con la fase de proyecto en la cual nos encontramos. En este caso, pues es la fase de evaluación, la actividad de proyecto que nos correspondería, que en este caso sería la actividad de proyecto 8, ¿no? Y el mes que nos corresponde, que en nuestro caso, pues ahí está la carpeta de julio del 2026 con su respectiva fecha, ¿no? Bueno, el objetivo principal de esta sesión del día de hoy eh, es que revisemos de manera particular el tema y todas aquellas recomendaciones que se requieren al momento pues de adelantar las actividades de la transversal de ética que nos están correspondiendo pues como les decía anteriormente a la fase 4, evaluación, actividad de proyecto 8, la guía de aprendizaje 8. En las evidencias que nos corresponden, que este caso es la competencia número 210-201-501, y en particular en esta sesión en línea vamos a trabajar en las actividades de aprendizaje 1, que según pues el cronograma nos corresponde socializar en este momento, en esta semana, ¿no? Y que específicamente pues en la transversalidad de ética, en esta fase de evaluación, nos corresponde adelantar 7 evidencias. Vamos a mirarlas aquí en pantalla. Estas son las que estamos viendo, ¿no? La primera, como la ven, taller, comparar las condiciones del trabajo en el del devenir histórico de la humanidad. La segunda, foro sobre características del trabajo en el contexto local. La tercera, un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo y principios relativos a los derechos fundamentales. La cuarta, un gráfico sobre la negociación colectiva. La quinta nos habla de un mapa mental, violación de los derechos del trabajo. La sexta es un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Y la séptima, con la que cerramos, un foro denominado Foro Estado Social del Derecho. Entonces, a su vez, pues continuando, les voy a decir pues que la competencia que vamos a desarrollar, esas habilidades que ustedes esos conocimientos que ustedes están adquiriendo, nos pide que desarrollemos pues cuando tengamos o concretemos la competencia que se nos plasma, ¿no? Que como les dije, la 210-201-501, que nos dice textualmente ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Esta competencia pues la vamos a desarrollar a través pues del ejercicio de sus 4 resultados de aprendizaje que son el 01, valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. La 2, practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo a la Constitución Política y los convenios internacionales. La tercera resultado de aprendizaje que vamos a obtener es reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales del trabajo. Y la cuarta y último resultado de aprendizaje es
participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y la naturaleza. Entonces, los temas a tratar en esta sesión, aquí, bueno, listo, los temas a tratar en esta sesión en línea en particular, pues primero, pues voy a abordar, vamos a hablar, vamos a hacer voy a hacer un discernimiento, unas palabras que les voy a dirigir con respecto al tema puntual de que trata estas actividades, ¿no? Que son los derechos fundamentales al trabajo. Em, haciendo pues una descripción posterior, ¿no? De todo lo que nos pide desarrollemos en estas actividades, pues que les he mostrado o les estoy mostrando, ¿no? Y segundo punto, pues, y ya por último, les daré la oportunidad de que realicen las preguntas que consideren en aras, pues que se aclaren todas las dudas que se tengan. En nuestro caso en particular, pues hasta el momento, siendo las 11:06 de la mañana, y después de haberle dado inicio a la sesión en línea, todavía ningún aprendiz se ha hecho presente, pero como lo pueden consultar posteriormente a través pues, de la grabación, pues no veo ningún inconveniente, pues que lo hagan y se van a enterar pues de todo lo que yo les he explicado o les voy a explicar, les voy a hablar, les voy a socializar a través pues de mi discurso, ¿no? Entonces, antes de, pues, de iniciar esa socialización de de las actividades pues, que les he comentado, quiero hablarles pues, o tocar dos puntos fundamentales. El primero, informarles que yo personalmente reduje sustancialmente el número de evidencias que nos correspondían abordar y que según la guía de aprendizaje 8 son muchas más. Esto quiere decir que la plataforma solo le van a aparecer las evidencias que le nombré anteriormente. Solamente van a aparecer habilitadas las 7 que les estoy mencionando. Esto lo hice con intención, pues, de buscar aliviar un poco la carga académica que ustedes están teniendo máxime, pues ya que estamos en la recta final del curso, entonces quise hacerlo sin esto afectar pues la competencia que estamos adquiriendo ni que se afecten los resultados de aprendizaje que vamos a obtener pues con el cumplimiento de estas evidencias. Y segundo, bueno, eh, les repito entonces y les recalco, ¿no? Porque es muy importante dejarles en claro, no se van a realizar todas las evidencias que si ustedes leen la guía de aprendizaje 8, son muchas más, son alrededor de 12, solamente vamos a trabajar y enviar las 7 que anteriormente están mencionadas y las cuales pues estamos tratando, ¿no? Eh, Estas son, vamos a mostrárselas para que, aquí están. Estas son las 7 evidencias, como ustedes están viéndola en pantalla, que son efectivamente las que vamos a trabajar. Bueno, y como segunda aclaración muy importante antes de darle inicio propiamente dicho a nuestra sesión, es que esta sesión en línea que estamos adelantando hoy corresponde a la semana 1 de esta fase de evaluación y en la cual pues vamos de ética, ¿no? Y en la cual estamos socializando las dos primeras evidencias que le corresponden a la actividad de aprendizaje 1. Las actividades de aprendizaje 2, 3 y 4 las haremos en dos sesiones en línea posteriores, ¿no? Y que precisamente va a estar comprendida entre las fechas del 20 de julio y 9 de agosto. Esas más o menos son las fechas en las cuales, en las semanas en las cuales vamos a realizar esas dos sesiones en línea restantes, donde vamos a tratar pues las 5 evidencias que nos quedarían pendientes, ¿no? Ya la próxima semana en el curso, pues le corresponde el turno al desarrollo de unas actividades técnicas
de la fase según la programación y el cronograma pues que se ha establecido dentro del mismo. Y otra información muy importante que debo darles es que para el desarrollo de estas evidencias que vamos a tratar o que estamos tratando en esta batería de actividades, en este grupo de actividades de la transversalidad de ética, es básico, es muy importante, es imprescindible, es necesario que ustedes realicen la lectura y el análisis del material de formación que se denomina Derechos Fundamentales del Trabajo. Este recurso, ¿dónde lo encontramos? Pues lo ubicamos en la plataforma cuando desplegamos dentro del menú la fase 4 de evaluación, actividad de proyecto 8, ahí encontramos materiales de formación de la actividad de proyecto 8, ¿no? Ahí encontramos los materiales de formación y vamos a encontrar una cápite, un enlace denominado Derechos Fundamentales del Trabajo. Ese es el que nosotros vamos a desarrollar, vamos a leer, vamos a estudiar y vamos a analizar y que nos va a servir de base para que podamos desarrollar estas evidencias de buena manera. De allí, indudablemente, vamos a sacar todo lo necesario pues, para que ustedes puedan adelantar, puedan realizar en buena forma las evidencias que les estoy comentando. Entonces, en la sesión de hoy, de hoy, nos vamos a ceñir o vamos a trabajar en las actividades de la actividad de aprendizaje uno y que son dos, ¿no? Evidencia uno y evidencia 2. La evidencia uno, un taller, comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. Y la segunda, foro sobre las características del trabajo en el contexto local. Bueno, pero antes de iniciar propiamente en lo que es el indicarles o socializarles exactamente qué es lo que nos pide cada una de estas actividades, primero hoy quiero pues que conversemos sobre un tema que aunque a veces lo vemos como algo lejano o muy teórico o muy teórico, eh, en la realidad tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros en el trabajo y los derechos laborales. Quisiera, pues, lástima que no hay ningún aprendiz aquí en sala, pues para buscar una interacción directa con él, debemos hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué trabajamos? Seguramente muchos pensarán que trabajamos para ganar dinero, para pagar las cuentas o para sostener a nuestras familias. Y claro, esa es una respuesta totalmente válida, pero el trabajo representa algo mucho más profundo. El trabajo pues nos permite sentirnos útiles, desarrollar nuestras capacidades, construir nuestros proyectos de vida y participar activamente en la sociedad. Por eso el trabajo es considerado un derecho humano fundamental. No estamos hablando únicamente de tener un empleo, sino de tener la oportunidad de acceder a un trabajo digno, seguro y que permita vivir o nos permita vivir con dignidad. Cuando una persona no tiene acceso no tiene acceso a un trabajo justo o trabaja en condiciones de explotación, no solamente se afecta su economía, sino también su bienestar, su autoestima y sus posibilidades de crecimiento. Ahora bien, si queremos un mundo laboral mejor, debemos entender que esto no ocurre por casualidad. Un mejor mundo laboral es posible cuando existen oportunidades para todos, cuando existen salarios justos, respeto por los derechos de los trabajadores, ambientes seguros y un acceso a la seguridad social. También es necesario que existan gobiernos, ¿no? Que sean responsables, que existan empresas comprometidas y trabajadores que conozcan y defiendan sus derechos. En este contexto, pues vale la pena hablar de la Organización Internacional del Trabajo, que es más conocida como la OIT. Esta organización ha trabajado durante décadas promoviendo principios fundamentales
como la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo infantil, la erradicación del trabajo forzoso y la lucha contra la discriminación en el ámbito laboral. En otras palabras, busca que el trabajo sea una fuente de bienestar y no de abuso o desigualdad. Si lo pensamos bien, el trabajo tiene una relación directa con las necesidades básicas de las personas. Gracias al trabajo podemos acceder a la alimentación, a una vivienda, educación, salud y muchas otras necesidades fundamentales. Pero además el trabajo también satisface necesidades sociales y emocionales, porque nos brinda reconocimiento, estabilidad y sentido de pertenencia. Cuando hablamos de derechos laborales, existen algunos que son especialmente importantes. Por ejemplo, el derecho a recibir un salario justo, el acceso a la seguridad social, el derecho al descanso, a condiciones seguras de trabajo, a la igualdad de oportunidades y a la libre asociación sindical. Estos derechos pues no aparecieron de un día para otro, fueron el resultado de muchos años de lucha y esfuerzo por parte de trabajadores en diferentes partes del mundo. Sin embargo, debemos reconocer que muchos de estos derechos continúan siendo vulnerados. Entre los más afectados encontramos eh, el derecho a un salario digno, el reconocimiento de prestaciones sociales, la estabilidad laboral, el respeto a jornadas de trabajo y protección frente a la discriminación y el acoso laboral, ¿no? Aún hoy existen millones de personas que trabajan sin garantías mínimas y en condiciones, pues, que se consideran precarias. Las consecuencias de que una sociedad respete o no los derechos laborales son enormes. Socialmente, la falta de estos derechos genera desigualdad y exclusión. Económicamente limita el desarrollo y aumenta la pobreza. Y culturalmente puede llevar a que se normalicen situaciones injustas. Y políticamente también pues debilita la democracia porque una sociedad que no protege a sus trabajadores es una sociedad donde también se debilitan otros derechos fundamentales. Esto nos lleva eh, al concepto de trabajo decente. El ideal no es simplemente tener un empleo, ¿no? Sino tener un trabajo, pues, que nos permita, como seres humanos, vivir dignamente, en que podamos crecer profesionalmente, proteger nuestra salud y proyectar un futuro estable. Los derechos laborales son precisamente la herramienta, pues, que hace posible alcanzar ese ideal. También es importante pues que hablemos de la protección especial para las mujeres y los jóvenes. Históricamente, pues las mujeres han enfrentado desigualdad salarial, discriminación y barreras para acceder a ciertas oportunidades laborales. Los jóvenes, por su parte, también pues suelen enfrentarse a la falta de experiencia, la informalidad y la precariedad laboral. Proteger especialmente a estos grupos no significa que demos privilegios, sino crear condiciones más justas, ¿cierto? Y equitativas. Finalmente, pues quisiera referirme a la importancia de la organización sindical. A veces se habla de los sindicatos desde posiciones muy polarizadas, pero la realidad es que la organización sindical ha sido una herramienta fundamental para fortalecer la democracia y defender los derechos de los trabajadores. Los sindicatos pues permiten la participación, el diálogo y sobre todo la negociación colectiva, elementos esenciales en cualquier sociedad democrática. Para terminar, pues esto que les he venido hablando, me gustaría dejarles una reflexión y es que cuando hablamos de trabajo y derechos laborales, no estamos hablando solamente de leyes, contratos o salarios, estamos hablando de personas, de familias, de sueños y de dignidad humana. La forma en que una sociedad trata a sus trabajadores dice mucho sobre los valores que esta sociedad tiene y sobre su futuro y el futuro que quiere construir. Entonces, con esta reflexión dejo pues esta intervención que he hecho hasta el momento. Bueno, entonces ahora veamos, o ya empecemos a mirar qué nos está pidiendo cada una de las dos evidencias
que vamos a tratar, ¿cierto? En esta sesión o que nos trajo acá, ¿cierto? Entonces, la primera evidencia que nos corresponde afrontar o que nos corresponde trabajar es el taller, ¿no? Comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. Este es el nombre de esta evidencia. Y aquí pues vemos cómo a lo largo de la historia, pues los seres humanos hemos ido modificando nuestros hábitos y costumbres, hemos utilizado la fuerza y el conocimiento para tratar de satisfacer nuestras necesidades y mejorar nuestra calidad de vida. Este intento de superación, pues, se ha realizado a través del trabajo y el empleo de recursos y energía, de tal forma que a medida que se desarrollaba el trabajo, inevitablemente se realizaba un intercambio tanto del ambiente como con otros seres humanos, ¿no? Pero al trabajar, además de modificar nuestro entorno, el individuo también pues se modificaba a sí mismo al vincularse pues de forma solidaria o conflictiva con otros individuos o grupos. Por ejemplo, para ser realizado todo trabajo requiere una serie de esfuerzos físicos y conocimientos, por más simple que parezca su tarea a realizar. Eh, por otra parte, pues también existe innumerable cantidad de actividades, cada una de las cuales está organizada de manera en cuanto a su distribución de tareas, organización jerárquica, tecnología utilizada, formas de gestión y mano de obra. Como podemos ver, existen muchas formas de clasificar el trabajo y es entonces que al analizar la evolución histórica del mismo, podemos notar que a medida que avanzamos, ¿cierto? El hombre ha avanzado, la humanidad ha avanzado en el tiempo, la división social del trabajo ha ido aumentando cada vez más. Como les dije anteriormente al principio de esta disertación, después de la lectura y el análisis del material de formación que les indiqué, derechos fundamentales del trabajo, que se anexa en el componente formativo indicado, procedemos entonces a realizar esta primera actividad que se denomina taller comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. Este taller lo vamos a desarrollar, lo vamos a hacer en dos puntos. El primero nos dice que de acuerdo a, a las experiencias propias, a las experiencias que usted ha tenido personalmente, familiarmente o de su comunidad, van a responder dos preguntas. Primero, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Y segundo, van a describir cómo es el trabajo en su región o municipio. Ahora, esa es la parte primera, ¿cierto? En el segundo punto, ustedes van a elaborar una línea de tiempo en la cual van a ubicar los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Entonces, miren cómo en la parte inicial del primer punto de nuestra actividad es algo cierto, que es muy, que es algo muy, con donde vamos a observar nuestro municipio, nuestra región, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades? ¿A qué se está dedicando con mayor prevalencia nuestro ámbito más cercano, que es nuestra población, ¿cierto? Y vamos a describir cómo es el trabajo. Ya en el segundo punto, ya de una manera general, nosotros vamos a elaborar una línea de tiempo, que eso sí queda a criterio de ustedes, a la capacidad de que ustedes puedan plasmarlo en un documento a través de un gráfico, de una figura, de un esquema, ¿no? Ustedes van a ubicar esa línea del tiempo y allí van a ubicar los periodos históricos de producción, pero ya este ya es a nivel general, ¿no? A un nivel general de cómo ha sido ese desarrollo del trabajo a través de la historia de la humanidad. En este caso, ¿cierto? Podría yo decirles que inicia con una comunidad primitiva, ¿no? Después un esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, imperialismo, todas esas etapas económicas donde se ha desarrollado a lo largo del tiempo la acción del laboral del ser humano, ¿no? Entonces, en eso consiste este taller.
Este taller ustedes lo pueden hacer en un documento Word, va entonces a contener 2 hojas, ¿no? En la primera, donde se responde las 2 preguntas indicadas, y la segunda, donde va a estar la línea de tiempo. Ese trabajo, como ustedes los han acostumbrado o han venido realizando a lo largo de todo este tecnólogo, ¿no? O esta eh, tecnología, ¿no? Eh, Va a tener su título, su introducción, la solución de las preguntas en la primera hoja, en la segunda hoja una línea de tiempo, sus conclusiones y su bibliografía. De eso se trata, ¿no? La subimos a través del enlace y contarán pues con mi retroalimentación y calificación respectiva. Esta es la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. La segunda evidencia se trata de un foro sobre las características del trabajo en el contexto local. Este foro ya está habilitado en la plataforma. Si ustedes ingresan allí, pueden verlo. Ahí está una participación mía, es la que le da apertura, le da inicio al foro y les indica esto que les voy a decir, que dice lo mismo que lo que les voy a explicar ahora textualmente, que ustedes deben realizar en el foro. Aquí es muy importante también decirles que lo que nos dice la guía de aprendizaje 8, que hagamos en el foro, yo acá lo modifico un poco. Quizá en la guía nos habla de que realicemos un video, que realicemos una serie de actividades. Yo acá de una u otra forma lo simplifico más y en la guía nos habla que sea un trabajo en grupo, que el mismo sea retroalimentado. Yo acá lo simplifico más, lo llevo a que sea un trabajo de carácter personal, individual y que sea a través de un documento. No es necesario a través de un video, de hacerlo a través de un video, ¿no? Entonces, eh, como lo dice en el mismo enlace o la primera participación que yo hago, donde ustedes pueden seguir ese hilo conductor, ¿no? Dando su debida participación allí, les indico que para el desarrollo de esa participación, ustedes deben seguir unas indicaciones. Entonces, dice que individualmente y de acuerdo con las respuestas dadas en la pregunta de la actividad anterior, o sea, la del taller, ¿cierto? La del taller donde vimos comparar las condiciones del trabajo, del trabajo en el devenir histórico de la humanidad, en este foro, basándonos en esa respuesta que nosotros dimos allí, van a responder o van a seleccionar ese tipo de trabajo que ustedes pudieron evidenciar y van a darse cuenta dentro de su ámbito, eh, analizando qué trabajo que ustedes ven allí en su región han podido evidenciar que tenga condiciones de precarización, de tercerización, de laboralización, y van en base a esa análisis, en esa idea que ustedes puedan tomar de allí, a responder unas preguntas. La primera de ellas es por qué el trabajo es un derecho humano fundamental, por qué es posible un mundo laboral mejor, qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo. La cuarta dice, ¿qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? Ahí ven cómo a través de esa reflexión de que ustedes vean cuáles son las actividades más importantes en su región y cómo, cierto, cómo ustedes evidencian de pronto dentro de su ámbito condiciones de precarización, pueden ustedes analizarlo, ¿no? Pues entonces van a responderlo a través de esta pregunta. ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados que ustedes ven, cierto, en su ciudad, en su municipio, en su vereda, ¿no? ¿Qué implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas tiene que las personas tengan o no derechos laborales? Una pregunta muy importante. ¿Qué condición tienen los derechos laborales con el trabajo decente ideal para el trabajo de las personas? ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres y para los jóvenes?
Entonces es importante que hagan esa reflexión. Algo de eso hablamos en lo que yo les estuve explicando al principio, ¿no? Y también, por último, es importante la organización sindical para la democracia. ¿Por qué creen ustedes eso, cierto? Y van a sustentar sus respuestas. Y basado en esas respuestas que ustedes han dado anteriormente, le van a dar por último una pregunta, una respuesta a una pregunta muy importante. Es cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuye o no a la dignidad humana. Estas preguntas que están aquí, que están viendo, pues también que están viendo en la diapositiva que les estoy presentando, ¿no? Ustedes la encuentran en el foro, ¿no? En esa intervención inicial donde yo le doy apertura al mismo. Allí encuentran pues estas preguntas y lo importante es pues que ustedes después de haber leído ese componente formativo, derechos fundamentales del trabajo y después de haber hecho ese taller, ¿no? Donde hayan reflexionado y profundizado de esas actividades económicas que ustedes consideran importantes en su región o en su municipio y después de haber reflexionado sobre qué trabajos ustedes ven que no es un trabajo justo, que es un trabajo muy precario, que ustedes estén viendo que se están dando, muy informales en su ciudad, ¿no? Que ustedes vean y que, ejemplo que les puedo dar, yo precisamente resido en la ciudad de Barranquilla y veo como a diario, ¿cierto? Llegamos a veces que vamos conduciendo y paramos en un semáforo y como muchos de estos muchachos se acercan con un trabajo informal que siempre vemos, ¿no? A limpiarnos los parabrisas bajo el agua, bajo el sol, por una moneda, ¿no? Es un trabajo que considero indigno y que muchas personas y mucha población humana pues se ve sujeta a ganarse el pan de cada día a través de este tipo de actividades que no tienen ningún tipo de garantía social, ningún tipo de prestación social, no los ampara en salud, ¿cierto? No los ampara en nada, ¿no? Entonces, si llueve, pues ese día esos muchachos no devengan un dinero, no devengan nada. Entonces vemos cómo a diario nos tocamos en todas las esquinas de nuestras ciudades con muchos ejemplos de esta precarización y de trabajos indignos. Entonces, de eso prácticamente, pues se trata estas dos evidencias muy importantes. Yo a partir de la fecha, pues quedo pendiente para calificarles y retroalimentarlas. Son las dos únicas de las 7 que vamos a trabajar en esta batería de actividades de ética que les comentaba, ¿no? En esta fase final, pues son las dos primeras, las únicas que actualmente están habilitadas. Vamos a hacerlo por orden para evitar de no abrirlas todas y pues que nos enredemos y que nos termine esto enredándonos más, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo poco a poco. La próxima semana, según el cronograma que observé, le corresponde una sesión en línea técnica y ya posteriormente pues nos volveremos a encontrar, haremos una revisión de lo que hemos dicho en el día de hoy y avanzamos con las otras 3 actividades de aprendizaje pues que nos quedan pendientes para terminar con este grupo de actividades de ética, derechos fundamentales del trabajo, pues que nos corresponde en esta competencia que les comentaba, que es la 210-201-501. Entonces, pues, no siendo más, quedo pendiente, quedo atento, ahí quedan los canales abiertos, cualquier pregunta, pues pueden hacérmela. Mis datos que están allí en la plataforma en Sajuna. El teléfono que sí aparece ahí como contacto es mi mismo teléfono de WhatsApp. Ahí a través de él pues me pueden escribir y con mucha rapidez y prontitud les responderé. Bueno, muchas gracias y quedo atento. Hasta luego, que estén bien.